¿Por qué no me acompañan, por favor, al libro de Santiago? Estamos continuando el estudio en el libro de Santiago y ha sido un poco de tiempo por los días festivos, pero esta noche entramos en una sección nueva, comenzando en capítulo 4. Y esta sección no se pone más fácil, entonces ya les avisé. No es fácil, pero es la palabra de Dios y es lo que el Señor nos quiere instruir. Entonces es bueno para nosotros. Todo el libro de Santiago es un libro muy práctico. Lo que Santiago está haciendo, y lo hizo muy claro, con puntos claros acerca de una fe verdadera. Cómo se ve una fe genuina, y una fe genuina produce obras. Es una fe que obra, es una fe real, moviendo de carnalidad a espiritualidad. Y eso es lo que hemos estado viendo. Pero les voy a hacer una pregunta para iniciar. ¿Alguna vez nunca te has preguntado por qué nos cuesta tanto llevarnos bien? Y no tanto entre tal vez nosotros, pero también hay situaciones dentro de la iglesia. Pero en general, ¿por qué nos cuesta llevarnos bien con las personas? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué peleamos en la casa? ¿O aquí nunca pelean en su casa? ¿O por qué peleamos en la iglesia? ¿Por qué peleamos en el trabajo? Peleamos con los vecinos, hasta peleamos en el freeway, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que sucede? Y como les mencioné, entre la iglesia, y eso es triste, cuando no nos podemos llevar bien aquí como familia, es muy triste. Y esta noche, Santiago, pues Dios nos da la respuesta, el raíz de los pleitos, de las guerras, de dónde viene todo esto. Y lo hace muy claro, y es un reto para nosotros, para cada creyente, de arrepentirnos de la causa del raíz que vamos a descubrir. Son tres cosas: el egoísmo, mundanalidad, y centrado enfocado en el yo, ¿verdad? Y eso es pecado, pero a veces lo ponemos como un pecado que a veces no se ve tan claro como algunos pecados que se puede poner el dedo, oh, mira este pecado y este pecado. Pero esas son tres cosas que cada uno de nosotros debemos cuidar y proteger, guardar el corazón de esas cosas. Entonces, ¿por qué no oramos primero? Señor, te damos gracias por esta noche, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por lo que tú vas a hacer esta noche en nuestros corazones. Inclinamos a ti, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a entender y ver muy claro nuestro corazón. Revela las cosas que vamos a ver, Señor, que si es un reto, lo reconocemos. No es un texto fácil, pero sí, Dios, queremos vivir en acuerdo con tu palabra, en acuerdo con tu voluntad. Entonces, te pedimos, Señor, que hagas una obra esta noche en cada uno de mis hermanos y hermanas, incluso el mío. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Fíjense, el capítulo 4, vamos a cubrir verso 1 al 10. Y siguen conmigo. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combatan en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matás y ardéis de envidia y no puedes alcanzar. Combatís, lucháis, pero no tenéis lo que deseas, porque no pides. Pides y no recibes, porque pides mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Verso 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acerca a vosotros.
Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Como inicié con la pregunta, ¿por qué hasta entre creyentes tenemos un tiempo difícil llevarnos bien con todos? Sabemos que la voluntad de Dios es que el mundo vea a nosotros, la iglesia, que nos reconocen como sus discípulos de Jesús por nuestro amor. Pero imagínense qué tanto el testimonio es el contrario y ven pleito. ¿Por qué están en competencia esos hermanos? No lo entiendo, no que eran cristianos o yo veo pleitos entre ellos igual. Y esas son cosas que debemos estar pendientes nosotros. Porque al final duele el corazón de Dios cuando la iglesia permite que el mundo entre en su corazón y se manifiesta estas cosas, el egoísmo, mundalidad. Y son cosas que tenemos que estar pendientes. ¿Por qué peleamos? ¿Por qué nos peleamos? Pues Santiago da la respuesta muy claro en verso 1, fíjense. Y comienza con una pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y aquí la palabra guerras no se refiere tanto como una guerra como nación contra nación, ejército contra ejército. Es más personal, aunque sí se puede referir a ese tipo de guerra. Pero aquí en el contexto de la carta se refiere a guerras personal. Uno contra un hermano contra otro hermano. ¿Y por qué siempre estamos peleando? ¿De dónde viene esto? ¿Por qué no? ¿Cómo es que dijo Rodney King? ¿Se acuerdan de Rodney King? Why can't we all get along? ¿Por qué no nos podemos llevar bien? ¿Qué es el problema? Pues la Biblia nos da la respuesta. Y es nosotros, cada uno individual. ¿Cuántas parejas están aquí esta noche? Pocas. ¿Quiénes no se quieren llevar bien? Yo creo que sí. Pero todos, no malas parejas, cada uno aquí. Nos queremos llevarnos bien con otros hermanos y hermanas. Lo queremos hacer. Y luego Santiago, él contesta su pregunta con otra pregunta, una pregunta retórica. Fíjense cómo dice: esa es la razón por qué estamos en pleitos siempre. Es porque vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Y luego verso 2 dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no puedes alcanzar, combatís y luchas, pero no tienes lo que deseas, porque no pides. Y aquí pidiendo se refiere a pidiéndole a Dios, buscando a Dios, buscándolo a Él para una respuesta de Él, no de lo que yo quiero ver. Y ese es el problema. ¿Se acuerdan? Vimos el tema de sabiduría, el falso sabiduría contra el verdadero sabiduría. Ese tema sigue continuando aquí a capítulo 4. Esa es la razón. Uno que sigue la sabiduría falsa y no de Dios va a producir estos pleitos y contenciones. Mira, si no estuvieron aquí, les recomiendo, porque es parte de este estudio, cómo fluye sabiduría, entender la diferencia. Pueden recoger el estudio en el Chapel Store o lo pueden escuchar en línea. Estudiamos capítulo 3, verso 13 al 18. Y ahí vimos qué es la sabiduría falsa y vimos de dónde es el origen. El origen es terrenal, el origen es natural, es demoníaca. Eso lo estudiamos. Y fíjense el resultado. Hay que ver rápidamente verso 16, capítulo 3. Vemos el resultado de esta sabiduría falsa o sabiduría del mundo. Dice: porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Y luego el tema continúa, capítulo 4. Entonces Santiago exhorta a nosotros, exhorta a los creyentes que no siguen la sabiduría del mundo. Siguen la sabiduría de Dios, la sabiduría verdadera. Y luego fíjense en verso 17 de capítulo 3. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable,
benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y luego aquí fluye verso 1, capítulo 4, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Entonces ya sabemos un poco de dónde viene. Es porque los que siguen la sabiduría del mundo va a producir estos pleitos. Necesitamos a Cristo. Él es la solución. Si seguimos la sabiduría de arriba, ¿qué es lo que vamos a pasar? Vamos a sembrar paz, vamos a sembrar justicia. Si seguimos la sabiduría del mundo, vamos a sembrar pleitos, divisiones, guerras. Nos tenemos que seguir la sabiduría de arriba. Ahora Santiago se enfoca en 3 pecados. 3 pecados que se encuentran en la iglesia, entre los santos. Y algunos, ¿cómo? ¿Los santos pecan también? ¿Y la respuesta? Sí. Claro que sí. Santos y pecadores son igual. Claro que sí. Y uno de los pecados más grandes de los santos es seguir la sabiduría del mundo. Y como les dije, a veces no son los pecados como un drogadicto. Son cosas, pero eso es pecado. Y a veces nos encontramos, es que permitimos el mundo entrar al corazón y se manifiesta estas cosas que vamos a ver. Entonces, 3 razones que causa esos pleitos entre nosotros. Y vamos a verlo. Quiero que los noten. El primero es el egoísmo. Lo vemos en verso 1 al 3. Les voy a leer otra vez verso 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? La palabra aquí, pasiones, no necesariamente es algo mal, porque hay buenas pasiones, ¿verdad? Como el deseo de dormir. Quiero dormirme, pero no sería bueno si me duermo ahorita, ¿verdad? Pero también si duermo mucho, tampoco no es bueno. Entonces, esa palabra pasiones no es necesariamente algo malo, pero aquí en el contexto es algo negativo, porque son pasiones carnales. Es un deseo egocéntrico. Algunas traducciones dicen aquí deseos malos, y eso es más claro. Pero aquí dice vuestras pasiones. ¿Y por qué peleamos? ¿Por qué no nos llevamos bien? Y la respuesta es el egoísmo. Es yo. Yo tengo que verme a mí primero. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me llevo bien con este brother o esa persona? ¿Por qué? Yo tengo que verme a mí. ¿Es egoísmo? Y muchas veces sí. Y tenemos que humillarnos, tenemos que arrepentirnos. Ese es el pecado que se encuentra en la iglesia. Y por eso es un reto a cada uno de nosotros. ¿Por qué peleamos? Porque soy egoísta. Es difícil decir esto. Es muy difícil decirlo. Pero fíjense, ¿dónde se encuentra esto? En vuestros miembros. Entonces ahí encontramos el enemigo y el enemigo es nuestra carne. Y algunos huyen. Yo me voy a mover a, no sé, Idaho. Voy a escaparme de los problemas. Pues va a ser difícil escaparte porque tú te llevas los problemas, tú te llevas egoísmo. Entonces la solución es no huir, es reflejar y ver qué es lo que dice Dios y arrepentirnos y ponernos bien, que nos dé un nuevo corazón. Egoísmo. Y esto es un problema hoy en día. Parte es por los tiempos oscuros que hasta en la iglesia han predicado un evangelio falso que proclama tu autoestima. Lo han llamado el evangelio de la autoestima, que está enfocado en ti mismo, ¿verdad? Y eso produce pleito entre la iglesia. ¿Qué tal cómo dice el rate, el divorce rate? La tasa de divorcio está alto. ¿Por qué? Por el egoísmo. Si tú quieres ser miserable, vive por ti mismo.
Esa es la receta para ser miserable. Ámate a ti mismo, creer en ti mismo. Eso es lo que el mundo está empujando. La autoestima produce pleitos, produce misery, pleitos. ¿Y cuántas personas se han vuelto su espalda contra Dios, contra su verdad, para seguir sus deseos carnales? Qué triste. Esposos dejan su esposa, esposas dejan sus esposos, padres dejando sus hijos, todo por deseos carnales. Ese es el egoísmo. Esa es una receta para ser miserable. Y luego Santiago, él se enfoca más en el problema. Es el egoísmo, tus deseos, y ese es el problema, que el cristiano mundano piensa y comienza a pensar y actuar como el mundo. Entonces, otra vez, el tema de la sabiduría del mundo. Los valores del mundo ya están en tu corazón y se ve en la actitud, en pleitos. Es buscando que yo disfrute. Y es una tragedia que muchos viven. Esa es la meta, esa es mi filosofía. Si se siente bien, lo voy a hacer. Lo oigo mucho en jóvenes, más en los jóvenes en estos tiempos, pero igual todos. Pues eso es lo que sigue, lo que tú te hace sentir bien. Hazlo. Es una filosofía del mundo. Pero eso es lo que entra en el corazón del hombre. Y luego fíjense en verso 2, como dice: codiciáis y no tienes, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y luchas, pero no tenéis lo que deseas porque no pides. Entonces no pides. ¿Y por qué no pides? Porque estás tanto involucrado en ti mismo. Ese es el egoísmo. El egoísta no pide a Dios. Entonces eso es algo que yo noté aquí. No buscas a Dios en la oración. Es una síntoma del egoísmo. ¿Pueden ver el problema aquí? No buscando a Dios. No buscando a Dios para satisfacción. Entonces el mundo ya no está ganando. No buscando a Dios para el placer. Eso es lo que va a pasar cuando no nos negamos a nosotros mismos. El egoísmo, y no vamos a orar. Y luego cuando comienzas a orar, no es en la voluntad de Dios. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero lo que pasa cuando estás pensando en ti mismo, el egoísmo, lo que pasa, ya no piensas en otros. Y eso ¿qué es el problema? Es un gran problema. Como les dije, quieres ser miserable, solo piensa en ti mismo, solo trata de vivir para agradar a tus deseos. Va a ser miserable. Dios no nos creó en esa manera, nos creó a servir a otros. El egoísmo disminuye la importancia de los otros y la Biblia enseña lo opuesto. Noten Filipenses 2:4. Dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Pues el egoísmo borra esto. El evangelio falso de la autoestima no considera esto, los demás. Está enfocado en qué me va a ayudar a mí, qué es bueno para mí. Otras personas son importantes. Y tantas veces animamos a la gente a servir. No es para mi bien, es para tu bien. Dios no nos necesita, pero Él nos da instrucciones, porque eso es para lo que tú y yo necesitamos para vivir sanamente. Y no ser miserables, pero ser gozosos, sirviendo a Él y sirviendo a otros. Y por eso, cuando el egoísmo entra, ya no pienso en otros. El resultado es guerra, es pleitos, peleando siempre. Y siempre el egoísta, hay alguien que que es un obstáculo para él. Pues yo quiero alcanzar gozo, yo quiero cumplir mis deseos, pero esa persona, ese egoísta, siempre encuentra a alguien que es un obstáculo y por eso está en pleitos, siempre.
Tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Recuérdense, Jesucristo, Él dejó su trono en el cielo. Él vino, Él se humilló, fue a la cruz, Él lavó los pies de sus discípulos. Él vino a servir y obviamente también para salvar. Entonces, Él es el ejemplo que debemos seguir. Muchos vienen, ¿cómo la iglesia me puede servir a mí? Esa es una actitud de egoísta. ¿Qué puede hacer a mí? La iglesia, ¿qué me puede dar? Y así vienen a veces aquí. ¿Qué ofrecen ellos para mí? ¿Qué tipo de ministerio? Es centrado en el yo. Ellos no reconocen que la iglesia es la gente. Entonces vinimos para servir, vinimos para dar, para ministrar a otros. Ese es el enfoque. El egoísta no considera esas cosas, nomás piensa en él mismo. Cuando yo vengo, una persona egoísta ve las cosas así. Ojalá que son amables conmigo. Y no son cosas malas, pero más sí, síguenme con esto. Yo entro a la iglesia nueva. Ojalá que son amables conmigo. Ojalá que me saluden. Ojalá que me den un buen abrazo. Ojalá que la gente me bendiga a mí. Ojalá que me presten un poco de dinero. Ojalá que me den algo de comer. ¿Ok? No necesariamente cosas malas, pero si eso es lo que yo estoy esperando viniendo a una iglesia, está enfocado totalmente en mí. ¿Qué tal venir para hacer estas cosas? ¿Sí ven la diferencia? Gran diferencia. El humilde viene para ofrecer eso. Yo voy a saludar a alguien porque yo quiero bendecirlo. Si no me saludaron a mí, pues, so sorry. Yo sí voy a saludar a alguien. Esa es la cosa que se encuentra y es triste. Solo Dios puede transformar ese corazón. Cuando alguien busca esas cosas, nunca va a encontrar algo bien. Va a encontrar algo que fallamos, ¿verdad? Y es triste. Y luego fíjense en verso 2. Pero no tienes lo que deseas porque no pides. Entonces el egoísmo conduce a la falta de oración. Estás tan entretenido en ti mismo, tratando de satisfacer tus placeres, que no tienes tiempo o no pones tiempo para pedirle a Dios. Dios, ¿dónde quieres que yo sirva? ¿Qué hago, Señor? Dame dirección, Dios. El egoísmo no te lleva a hacer esto, a buscarlo. Y luego, en acuerdo con verso 3, cuando llegas a orar, no oras por la voluntad de Dios. Ese es el egoísmo. No sabes cómo orar. Fíjense en verso 3. Pides y no recibes porque pides mal. Esa es lo clave. Para gastar en vuestros deleites. Cuando pides mal, eso tiene que ver con el motivo. No tiene que ver con qué gran palabras usaste. Como tenemos que orar usando palabras de la Reina Valera. Esa es una oración que Dios iba a escuchar. No se trata de qué palabra usas, qué palabras grandes o tan espiritual que usas. Pidiendo mal es el corazón, el motivo de lo que estás pidiendo. Dios no se impresiona con grandes palabras. Él ve el corazón. Él está interesado en el motivo de lo que pides. Y eso es lo que es pedir mal. Es un motivo totalmente mal. Y Él no va a contestar esa petición. Jamás. Entonces, si pides y no recibes, es por el motivo, el corazón. Eso es por el egoísmo. Y fíjense, ¿por qué? No digo Dios porque dice Dios no, es por el egoísmo. Eso no es lo que estoy diciendo. Pero estamos hablando con el motivo está mal y aquí nos da la razón. Porque estás pidiendo para gastar en vuestros deleites. Por eso Dios no va a contestar esto. Está fuera de su voluntad. Esa es una de las razones principales que Dios no contesta oración a los santos en acuerdo con la manera que ellos lo querían, porque no era la voluntad de Dios. Pidieron o pedimos mal. Pero Dios siempre hace respuesta. Es sí, no o esperar. No nos gusta no, ¿verdad? Pero ¿saben qué?
debemos estar contentos cuando dice que no. Y si no estás contento, yo creo que deberías arrepentirte. Porque lo que Dios quiere producir en nosotros es un corazón agradecido hasta cuando Él dice no. Y eso toma tiempo. Eso requiere una relación cercana a Cristo para reconocerlo. Mi Señor sabe más lo que es bueno para mí. Y si Él dijo no, yo estoy contento, yo estoy agradecido, lo amo igual, no cambia mi relación con Él. Entonces es muy importante esto. El egoísmo no lo ve así. Se molesta con Dios. Yo no sé por qué voy a la iglesia. ¿Por qué leo mi Biblia así? Dios nunca me da lo que yo... Ese es el egoísmo. ¿Nunca han orado así? ¿O han alegado con Dios así? Y muchas veces las peticiones están centradas, son egoístas. Como Señor, necesito un nuevo carro. Y se parece bien. Solo lo necesito para transportación. Pero Señor, dame ese BMW, por favor. ¿No que era solo para transportación? Entonces hay otro motivo, ¿verdad? Pero Señor, si me das ese BMW, te prometo, voy a llevar a mi vecino a la iglesia. Pido mal. Y el egoísta no entiende, ¿por qué no? ¿Por qué no? Él tiene uno, ellos, mira, ¿por qué yo no? Es el corazón. Dios no va a dar eso. Y oramos por cosas que consumen los deleites, las pasiones carnales. Eso es el egoísmo. ¿Qué tal orar en el nombre de Jesús? ¿Sabes lo que significa esto? Lo hacemos. Entonces, ¿cómo el cristiano cae en egoísmo? Tal vez no realmente piensa, no se escucha, es una repetición. Pero cuando oramos en el nombre de Jesús, es que estamos orando por su causa, ¿verdad? Por su causa, para su gloria. Lo que yo pido le da honra a Jesús. Lo que yo estoy pidiendo glorifica a Dios. Eso es lo que debemos estar pensando. Esto glorifica a Jesús. Y una de las razones que Dios no contesta, porque pedimos mal, porque son peticiones carnales. Entonces el egoísmo nos lleva a no orar, y cuando hay oración, está en error, pidiendo mal. Escuchen sus oraciones y escúchense. Les doy ese reto. Escúchense. Se trata de todo de ti. Oras por otros. Porque el Señor nos enseñó. Él dijo, venga tu reino. Hágase tu voluntad. ¿Ves? No es mi reino, mi voluntad. Él nos enseñó. Pero podemos caer en esto. Como le dije, ese es el pecado de los santos. Debemos orar por otros. ¿Eso significa que los cristianos no pueden experimentar deleites o pasiones? No, eso no es lo que enseña esto. Me da placer estar aquí. Me da placer servir a la gente. No podemos. No es que el cristiano siempre tiene que estar decaído. No, nos gozamos en sirviendo a otros. Y en lo que sucede, lo que he descubrido es que la palabra es verdad. Cuando yo sirvo a otros, siento paz, tengo gozo, porque esto agrada a Dios. Es muy importante. Entonces, sí podemos tener deseos, pero tiene que estar en la voluntad de Dios, centrado en Él, no centrado en el yo. Para eso fuimos creados, eso lo vimos el domingo, ¿se recuerdan? Ahora fíjense, otra razón nos da aquí Santiago. Otra razón, ¿por qué peleamos? Pues verso 4 y 5 vemos es por mundanalidad, worldliness, ojalá que la traducí bien. Nos vamos del egoísmo a la mundanalidad, verso 4 y 5. Y en 2 versos nos da una buena descripción Santiago, ¿qué es esto, ser mundano? Y también lo primero que menciona, fíjense, es adulterio espiritual en verso 4. Esa es la descripción de mundanalidad. Dice,
oh almas adúlteras. ¿Por qué está en lo femenino? Y les voy a decir por qué. Está en lo femenino porque se refiere a la iglesia. Nosotros, la iglesia, somos la novia de Jesús. Jesucristo es el novio, la iglesia es la novia. Y sabemos que adulterio es un pecado grave y duele a Dios cuando su novia ama a otros dioses en su lugar. Un Dios tan bueno, tan grande, de gracia que vamos a ver, y vamos buscando a otro Dios o el mundo. Esto es adulterio espiritual. Y yo creo que podemos entender qué doloroso es. Pero como cristianos podemos ser tentados de pensar, oh no, yo no voy a cometer adulterio a mi Dios. Yo leo la Biblia, yo siempre estoy orando. Pero Él no está hablando de esto. Él no está hablando de ser como una secta o tener ídolos. Él está hablando de pecados profundos del corazón, como el egoísmo, como mundanalidad. Eso es lo que se refiere. Entonces eso es muy serio. Es posible, si no estamos cuidados, engañar a Cristo, el novio, por mundanalidad, por egoísmo. Lo engañamos a Él. Eso es lo que sucede cuando el corazón se enfría. Cuando el corazón se enfría, hay egoísmo, mundanalidad. Y esto es adulterio espiritual. No nos podemos engañar. O podemos mismos ser engañados nosotros. Pero la Biblia esta noche, la palabra de Dios, nos quiere que consideremos qué serio es esto. Este fue el pecado de los cristianos en este tiempo. Y es el pecado en la iglesia también hoy. Esa es la razón por qué peleamos. Y fíjense, aquí aprendemos que estoy hablando de adulterio espiritual, se extiende a la amistad con el mundo. Fíjense en verso 4. Dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y aquí la palabra amistad es una amistad amoroso. Es una amistad con buena afección. Eso no es el problema en la amistad. El problema es dónde está dirigido esta afección. Y aquí lo vemos, esta afección es dirigida al mundo. ¿Ves? Ese es el problema. La amistad del mundo es enemistad contra Dios. Entonces no se puede amar los dos. Pero el mundo está en competencia. El mundo, el sistema de este mundo, la sabiduría del mundo, cuando entra el corazón del cristiano, nos convertimos amigos del mundo. ¿Sí ven el problema aquí? Y eso me pone como enemigo. Y es adulterio espiritual. Y Dios es celoso. Entonces es algo muy serio. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Algo interesante es el tema del mundo. ¿Por qué dice esto del mundo? Pues podríamos hablar mucho, pero les quiero dar un verso que lo da una buena descripción de qué es el mundo. Eso se encuentra en 1 de Juan, capítulo 2, comenzando en verso 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Ves? Podemos ver cómo está conectado con Santiago. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces el mundo representa un sistema mundial, valores, filosofía, todo lo que es en oposición a Dios, todo. Me gusta cómo lo dijo John Wesley.
El mundo es todo lo que enfría mi afecto por Dios. Porque mi afecto, si va al mundo, amistad con el mundo me robó. O yo escogí, porque yo tengo la opción, caí en adulterio contra mi Señor. Si lo ven así, así tenemos que verlo. Esa es la ilustración que la Escritura nos pinta. Amistad con el mundo. El mundo tiene sus valores. El mundo trata a la gente en su manera. Ya vimos un ejemplo. ¿Qué tal el favoritismo? El mundo ve al rico como más especial y lo eleva. Eso es favoritismo, es un pecado. Eso es lo que me refiero. Solo es un ejemplo. Y ya vimos esto en Santiago. Eso es mundial. Tratando a la gente diferente dependiendo en su economía o su cultura, cualquier cosa. El mundo no tiene problema en usar palabras malas. Ese es el sistema del mundo, pero ya lo vimos aquí, que la lengua es muy poderosa para destruir. Entonces vemos que las cosas del mundo están totalmente en oposición a las cosas de Dios. El mundo no tiene problema con celos, con ambiciones personal. No tiene problema el mundo con eso. Entonces esas son dos cosas. Tenemos que guardar nuestros corazones. El mundo es enemigo del cristiano. Y el peligro es que nosotros nos enamoramos con el mundo. La tentación está ahí diariamente. Diariamente. Mencioné el carro y es algo chistoso porque es algo que yo lucho con eso. En serio. Y se siente más en California que otros estados. Se siente. El pastor compró un nuevo truck. ¿Y el mío? ¿Qué onda? No, y por eso yo sé, yo lo reconozco. ¿Sabes qué? Yo necesito humillarme. Eso es totalmente, es algo extra. Pero fíjense lo que dice la Biblia. El peligro del mundo. Y rápidamente, porque no quiero tomar mucho tiempo con esto, pero vemos amistad con el mundo, lo que acabamos de ver, Santiago 4:4. Manchado por el mundo, hay un aviso del peligro en Santiago 1:27. Enamorado al mundo, eso lo acabamos de leer, 1 de Juan 2:15-17. Conformado al mundo, Romanos 12:2. Y condenado con el mundo, 1 de Corintios 11:32. Entonces hay mucho lo que la palabra de Dios dice acerca del mundo. ¿Y por qué es algo tan serio? El egoísmo, mundanalidad, nos lleva al mundo. Esa es la atracción. Y tenemos que cuidar y estar pendiente de esto. A veces pensamos, no, yo no estoy en pecado. Y muchas veces es el egoísmo, es mundanalidad, lo que no consideramos. Les dije que eso es un reto para nosotros esta noche. Lo podemos llamar backsliding. Te estás resbalando. Tu caminar con Cristo te estás enfriando. Eso es backsliding, ¿verdad? ¿Han escuchado esa frase? Resbalándose. Eso es lo que sucede cuando esos pecados están en el corazón. Estás enfriándote poco a poco. No es que un día te despiertas. ¿Sabes qué? Hoy quiero resbalarme hoy. No pasa así. Es algo muy despacio, poco a poco, día tras día. De repente ya no hay oración, ya no oro como antes. O de repente ya no estoy orando. O cuando oro, mis oraciones ya están centradas más en yo, en mí. Eso es lo que tenemos que pedir a Dios, que nos muestre esas cosas. Ya no leo la Biblia como antes. Ahora ya estoy aburrido con esto. Eso pasa en la iglesia. A los santos se aburren de la Biblia. ¿Qué pasó? Porque el apetito ya está en algo más. Algo más le está dando más deleite. O ya no vas tanto a la iglesia. Me aburro mucho. Porque estoy buscando otras cosas, ¿ves? Y el mundo tiene muchas cosas que te va
te va a gustar. La carne te va a gustar seguramente. Hay mucho en el mundo que la carne se disfruta, ¿verdad? Entonces eso pasa con el corazón, ya está enfriándose. Y de repente, ¿qué pasó? ¿Cómo fue que me desvié tanto de Dios? Pero eso es algo bueno cuando reconocemos, wow, estoy muy lejos y reconozco esto. ¿Y qué es lo que pasa? Me arrepiento, el Señor me... Pero no queremos llegar a ese día. Queremos ser sensibles de no resbalarnos. Porque de repente estoy viviendo como el mundo. Estoy peleando con mi esposa. ¿Qué pasó? El mundo ganó mi amor, mi afección. El mundo lo robó. ¿Ves? Como un creyente, el mundo no lo podemos evitar. Estamos tú y yo en este mundo. Escuchamos la filosofía, sabiduría del mundo, pero fuimos rescatados de este mundo. Somos en este mundo, pero no somos parte de este mundo. Esto es lo que nos enseña la Biblia. Nota en Juan 17. Yo les he dado tu palabra y el mundo les aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y a veces queremos, ya vámonos de aquí, ¿verdad? Que ya venga Jesús. Y sí, es un buen deseo. Pero Él no nos salvó para, ok, ya vámonos al cielo. No, Él tiene un plan. Él está cumpliendo algo aquí. Entonces Él nos va a proteger aquí. Nos guarda en su palabra, en su espíritu. Sabiduría de arriba. Eso es lo que nos guarda del enemigo de este mundo. Jesús nos apartó del mundo, pero hay un peligro constante que entra en el corazón. El egoísmo ahí está. Entonces tenemos que negarnos, mantenernos en comunión con Jesús. Ahora, llegando al verso 5, aprendemos algo más de la mundanalidad. Y es, entristece al Espíritu Santo. Mira, siguen conmigo en verso 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Dios ha dado a cada creyente su Espíritu. Y el Espíritu Santo es celoso. Y eso es algo bueno, eso es un buen celos. ¿Nunca has experimentado que el Espíritu toca tu corazón porque te has alejado un poquito, te has enfriado y el Espíritu te regresa, te haces, hasta tú mismo lo sientes, hay convicción. Tal vez puede ser en un servicio, pero muchas veces sucede en tiempos de silencio, puedes estar en el baño, bañándote, caminando, manejando, y el Espíritu es una voz. Eso es porque es celoso, te ama, quiere que regreses, no te enfríes. Y el Espíritu ahí está, en cada cristiano para que regresemos. ¿Y qué es la respuesta? Señor, perdóname, te necesito. Gracias por llamarme, ¿verdad? De nuevo. Y pedimos perdón. Pero eso es lo que estaba diciendo aquí, verso 5, de que el Espíritu Santo, Dios, es celoso. Y como digo, es un buen celos. No quiere que vayas con el mundo. Somos la novia, Él es el novio. No tenemos que ir buscar al mundo. ¿Eso es mal? ¿Eso es mal? ¿Que Dios quiere solo nuestro amor? No, no es mal. Es bueno, es una relación íntima. Estamos casados a Jesucristo. Entonces la palabra nos exhorta, no sea un adúltera, no seas amigo de Dios. Dios quiere reinar en tu corazón y que no haya ningún rival. Esa es la cosa. El mundo entra al corazón, ahora hay un rival con Dios. ¿Dónde va tu amor, tu pasión? ¿Al mundo o a Dios? Esas son las opciones realmente. Eso es básico. Dos cosas. El mundo o a Dios. ¿Dónde está mi afecto? Y vemos otra razón. Razón número 3. ¿Por qué peleamos? Y aquí simplemente orgullo, soberbia.
Versos 6 al 10 dice en verso 6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esa es la tercera razón de por qué peleamos. ¿Por qué no nos llevamos bien entre la iglesia? Egoísmo, mundanalidad y el orgullo. Y dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El orgullo dice, yo no necesito a Dios, yo tengo esta situación totalmente controlado y no lo busco. Ese es orgullo. Yo voy a seguir mi plan está bien y no busco a Dios, no busco su confirmación. Ese es orgullo. Pero hay esperanza. Llegamos a una parte de esperanza, que es gracia. Me encanta el verso 6. Y aquí vemos la gracia de Dios. Fíjense, Él da mayor gracia. Y luego dice otra vez, da gracia a los humildes. 2 veces Él da. Entonces, Dios es un Dios de gracia. Solo si tienen duda de eso, miren a la cruz. Miren a Calvario, donde Dios murió por nosotros. Es gracia. Y Él da. Entonces es un Dios que da y da y da. Y da al humilde. Eso es lo clave. Él va a seguir dándote gracia. Pero requiere humildad. ¿Que no luchas con egoísmo? No tienen que responder, pero en tu corazón pueden responder. ¿Que no luchas con mundanalidad? Claro que sí. ¿No luchas con el orgullo, soberbia? Sí, es una batalla constante. Y el cristiano maduro lo reconoce. A veces toma tiempo para llegar a este punto. Oh, esto no es gran cosa. Yo ya no fumo, yo estoy bien con Dios. Ok, cosas así, ¿verdad? Pero Dios quiere llevarnos más profundo. No, porque ahí, si tú buscas, vamos a encontrar estos 3 pecados. Esa es la meta de cada uno. Personalmente lo descubre y que nos quebranta Dios, su palabra. Pero hay esperanza, eso es lo bueno, es positivo, porque Dios da gracia a los humildes y hay más gracia. Fíjense, algo de la gracia es interesante, otra vez hablando del contexto, porque una vez recibimos gracia para la salvación, pero aquí se refiere a la gracia de diaria. Gracia para vivir la vida cristiana. Es tan importante este tema. Una vez fui salvo por gracia, por mi fe en Jesús, y ¿sabes qué? Dios da más gracia para vivir. Todo lo que me está pidiendo aquí son unos mandamientos que vamos a ver. Él me da gracia, me da poder para vivirlo. Y el Señor dice, mi gracia es suficiente. ¿Creen esto? Es suficiente la gracia de Dios. Porque no es fácil batallar egoísmo, no es fácil batallar mundanalidad o el egoísmo, o la soberbia. Pero Dios, Él dio gracia. Él nos dio todo lo que necesitamos para vivir en este mundo caído. Todos los días escuchamos sabiduría del mundo y Dios nos ha dado gracia, nos ha dado su Espíritu para vencer eso, para vencer el mundo. Mis debilidades, Él me dio gracia para vencer esto. Todos los obstáculos, cualquier batalla que tú te encuentras, recuérdate la gracia de Dios, que tú digas es suficiente para mí. Hay una condición para recibir esta gracia que no tiene fin. Pues sí, se le da a los humildes, ese es el requisito. Solo el humilde, el que se humilla. No voy a hablar de la salvación, porque eso ya es claro, pero me humillo en mi vida como cristiano. Tengo que es requisito diariamente. Y ahora vamos a ver unos pasos. Quiero terminar esto. Y fíjense. Y aquí vamos a ver 5 pasos. ¿Pasos para qué?
para recibir la gracia. ¿Quién quiere recibir la gracia de Dios? Ok, entonces noten esto. En versos 7 al 10, paso número 1, sométete a Dios. Sométete a Dios. Dice en verso 7, someteos pues a Dios. Someter es una palabra militar. Literalmente significa volver a rango. Como los soldados se ponen en línea, están formados, el que se ha salido tiene que someterse y regresa. Me gusta esta ilustración. Regresa en línea, listo para recibir órdenes, ¿verdad?, de Dios. El mundo y también nosotros no nos gusta someternos. Cuando leo el pasaje en una boda, esposas sométense a sus esposos, deberían ver la vista en las mujeres incrédulas en una boda. Me pueden matar. Y se ven. No sabe lo que está hablando ¿cómo que someterse? Se puede ver en los ojos, créeme. Un día quiero grabar un hidden camera. Porque sí, te espanta esa mirada. Sí, el mundo no le gusta. Pero todos somos llamados a someternos. Nos sometemos a Dios, nos sometemos uno al otro. Pero al mundo no le gusta. El cristiano no tiene problema a someterse a Dios. Porque sabe que va a recibir gracia. No es algo gravoso esto. Es algo, yo me someto a Dios. Yo quiero su gracia. Y reconozco mi error. Entonces, así es como ganamos victoria sobre egoísmo, mundanalidad y el orgullo. Me someto. Y número 2, aquí dice, es resistir al diablo. Aquí lo vemos en verso 7 también. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Si hay un enemigo, hay un diablo, es real. Está en oposición a Dios y oposición a ti como su hijo. Él quiere que vives en egoísmo. Quiere que seas orgullo. Él es el más orgulloso en el universo. Entonces Él quiere que sigues tus deseos carnales, seas mundano. Sigue donde tus pasiones te llevan, donde quiera que te llevan. Ese es el Satanás. Y dice, resístelo. Tenemos que tomar acción. Esas son palabras de acción. Someter, estás en línea. Ahora tengo que resistir, tengo que pelear. Esa es la acción que toma el cristiano. Se pone la armadura de Dios. ¿Qué es la armadura de Dios? Puede notar Efesios 6. Es el cinturón de verdad, la coraza de justicia, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, oración y súplica en el Espíritu. Y ¿cómo se llama? Los sandals, las sandalias del Evangelio. Y fíjense, escogí esta ilustración porque muchas veces, incluso yo, antes pensaba que yo estaba dentro de este castillo, obviamente perdiendo la guerra, ¿verdad? Y siempre en la defensa. Aquí viene el enemigo atacándome. Pero realmente la vida del cristiano es lo opuesto. Nosotros estamos avanzando. El reino de Dios está aquí. Y tú y yo avanzando. El enemigo es el que no puede contra Cristo. No puede. Es cuando yo digo, resiste al diablo, lo hago en fe, poniéndome la armadura de Dios, y el enemigo huye. Cristo lo dijo, que, ¿cómo dice? Las puertas de Hades, del infierno, no pueden. Y eso es porque es Dios, es su poder, y su iglesia tiene el poder. Entonces no vayan a ser peleoneros, eso es espiritual, ¿ok? ¿Y qué más? Acércate a Dios, paso 3, acércate a Dios. Verso 8. Aquí dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores,
limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Pues acércate a Dios. ¿Cómo? Pues aquí lo menciona, es confesión. Él escribió, pecadores, limpiar las manos. Esto habla de acciones. Entonces tenemos que limpiar las manos. Y también menciona purificar vuestros corazones, tu actitud. Así es como me acerco a Dios. Y Él se acerca a mí, porque ya todo está limpio. Él es santo. Eso hablamos un poco el domingo. Noten Salmos 73. Asaf escribió, dice, porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Y fíjense la promesa, Él se acercará a ti, en el texto verso 8. Es una promesa, gran promesa. Tú haces esto y Dios responde. Y luego fíjense, paso número 4, que es uno interesante, es llorar. Y ¿cómo llorar? Vamos a explicar esto. Dice en verso 9, afligíos y lamentad y llorar. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Literalmente este mandamiento es ser miserable. Ser miserable. También lamentad y llorar. Y la idea es esto: el egoísmo, mundanalidad, el orgullo. Cuando tú reconoces esto en tu vida, tú deberías ser miserable. Esa es la idea aquí. Miserable. Tengo que ser miserable. Considerando que rompí el corazón de Dios. Considerando la gracia que rechacé. Considerando que Dios es celoso. Considerando que dejé a mi novio. ¿Ves? Por eso debo estar llorando. Eso es espiritualmente hablando. Pero también físicamente, llorar. Ser miserable. No malentienden este verso. Los cristianos tenemos gozo, no es en contradicción. Esto está hablando cuando hay pecado en tu vida, debe ser el más miserable, sabiendo lo que implica esto. Rompe comunión, que es lo que Cristo hizo en la cruz por tu pecado. Ese es un tema grandísimo y por eso habla de esto. Ser miserable lo podemos entender más claro. Jesús dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces llorar significa un entendimiento de tu condición. Y en este caso, pecados que a veces los ponemos como si, no, eso no es mi problema, yo no soy tan egoísta, conozco muchos así, pero yo no. Y Dios dice, no, tú también, egoísta, el orgullo en ti, mundanalidad está entrando, yo tengo que llorar. David dijo en Salmos 51, 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Entonces no solo los gran pecados, como a veces los ponemos, pero todos. Entonces, iglesia, hermanos y hermanas, debemos llorar por nuestro orgullo. Debe haber dolor cuando reconocemos mundanalidad. ¿Por qué? Porque duele a Dios. Entonces hay un tiempo de llorar. Afligíos, dice, y lamentad y llorar. Y eso nos lleva a paso 5. Y esos son 5 pasos, pero es un mismo acto de corazón. Es el corazón quebrantado, arrepentido. Son 5 pasos, pero un mismo acto de fe. Ok, fíjense. Humíllense delante del Señor, simplemente en el verso 10. Eso es lo que dice aquí. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Entonces la Biblia nos enseña muy claro cómo vencer
el egoísmo, cómo vencer el mundo y el orgullo. Sométete a Dios, resistir al diablo, acércate a Dios y llorar. Y humíllate. Nos humillamos y ¿qué es lo que Él hace? Él nos levanta. Y es algo, fíjense, son mandamientos, humillaos delante del Señor. Es mejor hacerlo, o si no, Él lo va a hacer, porque eso es un mensaje a la iglesia. Entonces tú ya sabes que el Dios, Él te va a humillar, porque te ama. Él ama a su iglesia. Es disciplina. Entonces es mejor, tú hazlo. Humíllate hoy. Y cuando lo haces, Él te exaltará. Entonces esa es la vida que el mundo no lo entiende. Porque para ir arriba tienes que ir para abajo. Y el mundo, estás loco, están locos. Pero eso es lo que vemos, es la realidad. Cuando nos humillamos, ahora tenemos comunión, gracia, tenemos paz, hay gozo, pero tenemos que morir. Y Él nos exaltará. Esa es una promesa. Y quiero cerrar con un verso. En Isaías, capítulo 57, verso 15. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, el cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, eso es poderoso. Y creo que lo que nos exhortó la palabra en Santiago, vemos cómo el hombre puede tener esta relación, porque Dios es bueno, Él está alto, aquí dice, y sublime. Él está en la eternidad. Y también, fíjense, para nosotros la solución es humildad. Entonces, ya sabemos por qué peleamos. Ya todos aquí lo saben. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Y eso es también importante. Vamos a orar.